Aquí, entre dos. Esta mañana está aquí entre dos la doctora Cristal Hernández. Ella es neuróloga pediatra y neurofisióloga clínica, egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Doctora, muchas gracias por estar aquí entre dos. Encantada de estar aquí, Pati. Muchas gracias, porque esta semana queremos hablar de lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y también el trastorno del espectro autista. Muy relacionado, o muchos y muchas lo relacionamos con los niños o con etapas tempranas de la vida. ¿Es así, doctora? Así es. Ambos pertenecen al rubro de los trastornos del desarrollo neurológico o trastornos del neurodesarrollo. Y como menciona, son muy relacionados con los niños porque se presentan cuando es el desarrollo temprano del cerebro. Entonces, estas alteraciones en el desarrollo temprano lo que nos va a provocar son algunas alteraciones en las habilidades de las áreas de funcionamiento cerebral que van a producir a su vez alteraciones en funciones ejecutivas, por ejemplo, en la comunicación, el lenguaje, problemas en la escuela, problemas en el sueño, en la memoria, en la interacción social. Exactamente, por eso el tema que estamos tratando esta semana es porque, bueno, estamos prácticamente en el inicio de clases y en las primeras etapas de la vida es cuando de pronto los niños y las niñas comienzan a tener este tipo de, problemas, ¿no? Sí. Como parte del aprendizaje. Ahora, doctora Cristal Hernández, me gustaría que nos explicara exactamente qué es el espectro autista. Claro. El trastorno del espectro autista no se considera una enfermedad porque no se tiene una causa específica, es multifactorial y aquí engloban diferentes, en las clasificaciones anteriores teníamos el Asperger, no sé si lo habían escuchado, sí, claro. O los autistas de alto funcionamiento, bajo funcionamiento, algunos otros síndrome de Rett. Lo que hace la nueva clasificación es englobar todos estos trastornos en una sola, que se conoce ahora como trastorno del espectro autista. Aquí lo que va a haber, se caracteriza más por haber problemas en la interacción social, en la comunicación y el lenguaje, movimientos repetitivos y ciertas actividades restringidas. Así es, eso en cuanto al trastorno del espectro autista. Y en cuanto al trastorno de déficit de atención e hiperactividad, doctora, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo? También es un trastorno del desarrollo, o sea, se presenta en las primeras etapas de la infancia. Nunca se va a quitar, no es una enfermedad, es como unas características, yo le digo siempre a los pacientes, una condición que va a estar toda la etapa de la vida. Algunas veces la vamos a poder regular más y otras menos. Y se va a caracterizar por periodos de atención cortos, sobre todo en los temas que no le interesan a los niños. También una hiperactividad fuera de lo normal, no esa hiperactividad de los niños que suelen ser traviesos, sino que llama la atención, y una impulsividad y falta de control de los impulsos, mal manejo de la frustración, inatención. Y muchas veces este tipo de trastornos, porque así se definen científicamente, son detectados por los propios maestros o maestras. ¿Pasa así, doctora Cristal Hernández? Afortunadamente en esta época, Pati, cada vez las personas, incluyendo a los maestros, tienen mayor concientización sobre estos temas. Y por ejemplo, un papá muchas veces no se da cuenta de que hay un problema con su niño, sobre todo en los papás primerizos, de que su primer hijo pues lo mandan a la escuela y para ellos es un niño completamente normal. Lo envían a la escuela y ya los maestros, con esta visión un poquito más experta, la experiencia que tienen en ver a diferentes niños, se dan cuenta de que el comportamiento de este niño con sus pares, con los niños de sus mismas edades, no es el adecuado. Por ejemplo, ya en el preescolar, que podemos detectar el trastorno por déficit de atención, pues se dan cuenta de que el niño, si bien un niño de esta edad, 3 a 5 años, es normal que esté corriendo, estos niños son demasiado inquietos, parece que traen un motor, entonces esto les llama mucho la atención a los maestros y es cuando detectan las primeras señales de alerta.
En los niños pequeños con TEA, con trastorno del espectro autista, creo que es más notorio, por ejemplo, porque son niños que no suelen atender a su nombre, tienen poco contacto visual o nulo, entonces es más fácil que se den cuenta desde casa. Sin embargo, si pasan desapercibidas estas señales en la escuela, pues ya detectan que hay algo anormal. Así es. Y bueno, la pregunta que nos hacemos, los padres y las madres, ¿cómo nos podemos dar cuenta de algún trastorno de este tipo desde, por ejemplo, las primeras etapas de vida, doctora? ¿Es posible? Sí, sobre todo el TEA, el trastorno del espectro autista. Podemos ver las primeras señales cuando es muy marcadas a partir de los 18 meses, del año y medio de edad, a los 2 años. De hecho, sí es muy, muy marcado desde el año de vida. ¿Cómo lo podemos detectar? Es un pequeño que no atiende a su nombre, parece estar en su propio mundo. Por ejemplo, la comunicación y el lenguaje ya está alterado. Puede que no desarrollen el lenguaje o que hayan tenido algunas palabras y de pronto las deja de decir. Que no le guste, que no busca la manera de comunicarse, porque la comunicación no solo es el lenguaje, sino, por ejemplo, este niño cuando quiere algo, utiliza la manita de su papá, de su mamá como herramienta. No indica que lo quiere, no señala, sino agarra la mano del papá y toma, tráeme eso, ¿no? Prácticamente. No hay contacto visual o es un contacto visual nulo, y también suelen ser muy irritables. Eso eso en cuanto a TEA. Y en el trastorno por déficit de atención es más difícil. Ese lo podemos detectar a partir de los 3 años y hay muchas señales, pero es más a partir de los 4 o 5 años, en la etapa preescolar. Continuamos esta interesante charla aquí entre dos con la doctora Cristal Hernández, neuróloga pediatra y también neurofisióloga clínica egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Doctora, nuevamente le agradecemos mucho que esté aquí entre dos. Gracias por la invitación. Hablando de los trastornos del espectro autista y también del déficit de atención e hiperactividad. Y algo que pues nos preguntamos muchas y muchos es, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre estos trastornos y las personalidades? Es decir, ¿no hay manera de que se puedan confundir entre tener una personalidad incluso marcada desde las primeras etapas de la vida? Claro, es muy importante que el diagnóstico se haga con base a diferentes aspectos. Por ejemplo, es muy importante, una persona que es muy extrovertida puede confundirse con una persona que es hiperactiva, entonces, y una persona que es muy introvertida con alguien que es inatento, que son como que las dos variantes del TDAH y la variante mixta. Tenemos que tener en cuenta diferentes contextos, por ejemplo, de cómo es la familia del pequeño, de dónde son, porque por ejemplo los costeños suelen ser personas más alegres, más extrovertidas, las personas que vienen de climas fríos suelen ser más introvertidas y no por eso van a tener un trastorno por déficit de atención. Entonces, la valoración es clínica, tenemos que ver que estas alteraciones, por ejemplo, de hiperactividad, no solamente se presenten en su hogar, sino que afecte 2 áreas de la vida del pequeño, por ejemplo, la escuela, porque un niño puede comportarse de manera diferente con la mamá, que muchas veces dicen se encaja con la mamá, y en la escuela ser un niño completamente diferente. Entonces, tenemos que tener en cuenta, sí, la personalidad de la familia, su entorno familiar, todo esto. Ahora, ¿qué tan frecuentes son estos trastornos, tanto el de déficit de atención e hiperactividad como el espectro autista? Pues afortunadamente cada vez son más los casos que se detectan. No lo digo afortunadamente porque vayan aumentando, sino porque la población en general cada vez está más informada sobre el tema y pueden detectarlo a tiempo. El trastorno por déficit de atención tiene una prevalencia del 3.8 al 7% de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, mientras que el trastorno del espectro autista del 1%, pero eso depende también de la estadística que no está tan clara y que los estudios no son uniformes. En algunos estudios puede variar hasta el 7%. En cuanto al género,
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es mucho más común la variante hiperactiva impulsiva en niños y la inatención en niñas, mientras que el TEA, trastorno del espectro autista, igual es mucho más común en niños. Doctora Cristal Hernández, y bueno, ¿qué tipo de especialistas son los que pueden tratar ese tipo de trastornos y por qué es importante saberlo? Al ser trastornos del desarrollo, es decir, que se ven desde la primera infancia, lo ideal sería que se viera, bueno, el pediatra es capaz de ver cierto desfase en las áreas del desarrollo y notar que puede haber un retardo en el neurodesarrollo y enviarlo con el especialista adecuado, que en este caso sería el neurólogo pediatra, y necesitaría un manejo multifuncional, o sea, por varios especialistas como el psiquiatra y posteriormente neurólogos psiquiatras y terapia psicológica. Así es. Y ahora, un aspecto que también nos preguntamos muchas y muchos es, si son trastornos, me imagino que depende mucho también del grado de problemática que tengan, ¿verdad? Para tener un desarrollo, digamos, un poco pues más adaptativo a las circunstancias. ¿Esta apreciación es correcta, doctora? Así es. Mira, el TDAH, siempre les digo a los papás, no es una discapacidad intelectual. Estos niños suelen tener un coeficiente intelectual, que son medidas que miden su inteligencia normal o superior al de los otros niños. Entonces, no está afectado el grado de inteligencia. Sí, el aprendizaje, sobre todo cuando van en la primaria y que se dan cuenta que les cuesta trabajo la lectoescritura, el cálculo, todo esto, pues sí puede estar un poquito retrasada a comparación de sus compañeros. ¿Pero por qué? Porque para que nuestro cerebro aprenda algo en el proceso del aprendizaje, nosotros necesitamos primero poner nuestra máxima atención en ese tema y posteriormente necesitamos motivación para seguir aprendiendo eso. Estos niños, al tener estos picos bajitos de motivación y de atención, pues van a tener a la larga dificultad para la lectoescritura y para todos los procesos de aprendizaje, mientras que en el TEA es un poquito más complicado. En el autismo, aquí sí puede haber acompañado de discapacidad intelectual o sin discapacidad intelectual. Entonces, pues sí, el manejo tiene que ser más cerca, pueden necesitar apoyo de maestros sombras o a veces una escuela especial. Depende el grado de afectación intelectual que tengan y, por ejemplo, lo podemos clasificar en leve, moderado y severo, y eso se clasifica de acuerdo al apoyo que requiere de otra persona para poder llevar a cabo sus actividades diarias. Perfecto, doctora Cristal Hernández. Mañana vamos a tratar precisamente estos niveles de los que usted nos habla sobre el trastorno de déficit de atención y también el de autismo, ver estos niveles para que precisamente las personas que nos están haciendo el favor de escuchar, claro, pues lo tengan claro y puedan, en todo caso, pedir ayuda. Exacto, así es. Los grados de afectación tanto del trastorno de déficit de atención como el del espectro autista, doctora. Si nos puede comentar cómo son estos niveles, sí, y bueno, sobre todo ver la manera en que se pueden atender. Como tal, el TDAH no hay... Sí hay niveles, pero es más variantes. Ajá, podemos... el déficit de atención e hiperactividad. El déficit de atención e hiperactividad, perdón. Tenemos la variante inatenta, la variante hiperactiva impulsiva y la mixta. Entonces, los niveles podríamos clasificarlos, por así decirlos, en la variante hiperactiva impulsiva, que ya traiga problemas en su entorno, no solo familiar, sino escolar. Ajá, entonces, por ejemplo, si la lectoescritura ya está afectada, que el niño va en 4º año y aún no sabe leer, no sabe escribir y va muy desfasado a comparación de sus compañeros, ya podríamos clasificarlo como un nivel moderado, severo casi, porque se va a ir a la secundaria sin saber leer ni escribir, que es un grande problema. Pero si el niño, por ejemplo, solamente tiene dificultad para hacer las tareas, que hay que estarle llamando la atención, que la mamá tiene que estar cada segundo ahí porque pasa la mosca y se distrae,
sin embargo es completamente funcional, la lectoescritura ya la tiene adquirida y pues el aprendizaje está bien, lo podríamos clasificar como un leve. Ajá. Mientras que en el trastorno del espectro autista, aquí sí es más marcado, por ejemplo, puede que esté o no acompañado, como te mencionaba Patti, por discapacidad intelectual. Entonces lo podemos dividir en leve, moderado, severo. Leve sería en la clasificación anterior del DSM-4, ahorita ya nos basamos en la del DSM-5, pero lo podíamos clasificar en leve como el trastorno Asperger o trastorno del espectro, trastorno del autista, pero de alto funcionamiento de manera coloquial, que son estas personas que pueden acabar la educación, que de hecho pueden tener un coeficiente intelectual más alto, pero que tienen alteraciones en la parte de la comunicación social, que son muy cerrados, que no pueden tener relaciones interpersonales estrechas, personas muy inteligentes pero muy cuadradas que no pueden relacionarse con otras personas de manera adecuada, mientras que el moderado y el severo ya serían personas que requieren apoyo de otros, en este caso de sus cuidadores, para poder realizar sus actividades de autocuidado. Por ejemplo, bañarse, peinarse. Claro, dependiendo obviamente de la severidad, por decirlo así. Doctora, y en este sentido, por ejemplo, ¿qué tipo de tratamientos? ¿Hay medicamentos? ¿Hay terapias? ¿En qué funcionan cada uno de estos procedimientos? Claro. En el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el tratamiento es multidisciplinario. Entonces, lo primero, lo más importante es que los padres acepten el diagnóstico, porque así van a poder mejor ayudar a sus pequeños. La segunda parte sería el apoyo extracurricular, apoyo escolar, para que se hagan adecuaciones en la escuela, por ejemplo, sentar al niño hasta enfrente, ponerle atención, adecuaciones en la casa, poner post-its de ayuda, actividad, un calendario visual, Después sería la terapia, en este caso la ideal es la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a los pequeños a cómo regular sus emociones, cómo trabajar con este trastorno que siempre lo van a tener, que es de por vida, pero cómo autorregularse ellos mismos. Y por última instancia, pues dependiendo cada niño, la terapia farmacológica, que aquí entran los estimulantes, los antidepresivos, mientras que en el trastorno del espectro autista, pues nos vamos a apoyar más de las terapias. Como muchos niños tienen problemas en la sensibilidad, por ejemplo, tienen la sensibilidad disminuida o la sensibilidad incrementada, necesitamos mucha terapia sensorial, terapia ocupacional para poder desarrollar la motricidad fina, la motricidad gruesa, y muchas veces necesitamos de medicamentos porque podemos tener otras enfermedades agregadas como la epilepsia o algo más. Lo importante, como hemos dicho desde un principio, es que los padres y las madres tengan información, sepan exactamente, pues estar alertas ante estas señales y sobre todo tratar de buscar, me imagino, doctora, un tratamiento temprano. Porque el día de mañana vamos a tratar cómo el déficit de atención, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad o el autismo pueden pues impactar en la vida adulta, en la vida adolescente y adulta, que me imagino que es otro gran tema. Así es, Patti. ¿Cómo impactan estos dos trastornos si no se atienden en etapas tempranas de la vida, en la etapa de adolescencia o de adultos, doctora? Claro. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad va a tener un pico de hiperactividad en el caso de que lo haya de los 5 a los 7 años, en los que los niños pues parece que tienen un motor adentro, no se pueden controlar. Entonces, muchas veces en las escuelas donde no tienen la formación sobre estos asuntos, suelen empezar a estigmatizar a los niños, a aislarlos, entonces muchas veces son catalogados como niños problemas, que eso a la larga les va ocasionando más alteraciones. Por ejemplo, Patti, en la adolescencia, a partir de los 12, 13 años, podemos ver que la inatención está más marcada, y con este aislamiento que la misma sociedad está haciendo en contra del niño,
puede producir que haya otros trastornos que ya ellos, por el mismo hecho de tener déficit de atención e hiperactividad, tienen mayor riesgo, el aislamiento social y pues otras conductas como... Ay, perdón, ¿cómo? No, puede ser... A ver, comentabas, doctora, que pueden desarrollarse otro tipo de conductas. ¿Podría ser, por ejemplo, depresión o ansiedad? El mismo aislamiento social, perdón, que te comentaba, puede orillar a los niños a que lleven depresión más adelante, que se ve en la adolescencia, o trastornos de ansiedad, te digo, por la misma etiología o por el mismo aislamiento. Entonces, eso se puede ver más en la adolescencia. Sin embargo, yo les digo a los papás, un niño con déficit de atención, su vida no va a correr riesgo, o sea, no les va a causar muerte por sí mismo, a menos que hayan situaciones de mucho riesgo, pero en la adultez sí va a condicionarles problemas. Por ejemplo, son adultos los que no recibieron el tratamiento a tiempo, que tienen muchos problemas interpersonales, que cambian de pareja de manera frecuente. Estos adultos que vemos en la calle, que son pocos tolerantes a la frustración, que ya se les cerró un carro y están echando chispas, que no pueden mantener un trabajo porque no les gusta acatar indicaciones, no siguen órdenes, y también hay un aumento muy importante del riesgo de sustancias adictivas. Claro, como pueden ser el alcohol y las drogas. Así es, porque pues en el déficit de atención va a haber una alteración de la dopamina, y ¿qué es lo que va a hacer este neurotransmisor? Pues se va a activar con el alcohol, las drogas, como mencionas, Pati, para sentir un estado de bienestar en el adulto. Entonces, es importante tratarlo a tiempo para prevenir estas conductas adictivas y también conductas de alto riesgo que buscan picos altos de dopamina. Así es, pues por eso la importancia de tratar estos temas, para que, lo ideal sería que se trataran siempre en las etapas tempranas. Doctora Cristal Hernández, bueno, mañana vamos a seguir con el tema de cómo estar siempre, ahora sí que con el cerebro activado para poder detectar estas problemáticas, estos trastornos que con una atención, como siempre decimos, una atención temprana, así es, pueden ahorrar problemas y sobre todo ayudan a una mejor calidad de vida de las personas. Ya para finalizar, ya en el cierre de esta conversación aquí entre dos con la doctora Cristal Hernández. Hola, doctora, nuevamente. Hola, Pati. Y vuelvo a dar su currículum. Ella es neuróloga pediatra y neurofisióloga clínica egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Sí. Doctora, primero, a mí me gustaría también saber, dentro de la neurofisiología, ¿qué es lo que se hace para los casos de trastornos tanto de déficit de atención e hiperactividad como de autismo? Claro, la neurofisiología son los estudios que vamos a ocupar como ayuda para detectar ciertas enfermedades neurológicas del sistema nervioso central y periférico. En el caso del déficit de atención y del autismo, no nos van a dar el diagnóstico, pero muchos de estos trastornos están relacionados con otros. Por ejemplo, la epilepsia. Y aquí, como neurofisióloga clínica, los podríamos ayudar con la realización de electroencefalogramas, videoelectroencefalogramas, para detectar que no haya una actividad neurológica anormal que nos estén provocando estos síntomas, y que en verdad no sea, por ejemplo, un niño hiperactivo, sino que tiene una epilepsia del lóbulo temporal, que es lo que produce esa irritabilidad marcada. Entonces, te digo, la alta prevalencia entre otros trastornos y el déficit de atención y el autismo es muy alta, entonces tenemos que descartar otros. No nos diagnostican como tal los trastornos, pero nos descartan otras enfermedades que pudieran presentarse o pudieran causar los síntomas parecidos. ¿Cómo cuáles, doctora? El que te mencionaba, Pati, la epilepsia, por ejemplo, del lóbulo temporal, que causa irritabilidad. Otro tipo de epilepsia que nos causa, se llama síndrome de Landau-Kleffner, que puede causar alteraciones en el lenguaje, en la adquisición del lenguaje. Y, por ejemplo, otros trastornos muy relacionados es el trastorno negativista oposicionista, que son niños que quieren tener siempre la razón,
coloquialmente el síndrome del emperador. Es un mini emperador, niños que quieren hacer su voluntad siempre, que son bien competitivos, que no les gusta seguir indicaciones ni de papás ni de maestros, entonces siempre están metidos en problemas. Ahora, volviendo a hablar de estos temas, doctora, pues hay, decíamos al principio, ciertas personalidades, ¿no? Así es. Pero ¿dónde saber exactamente cuando forma parte de determinada personalidad, ¿no? De carácter, decimos carácter fuerte, a tener un trastorno? ¿Dónde se rompe esa línea? Claro, pues mira, hay muchos adultos que no están diagnosticados con déficit de atención porque hace 30 años todavía era como un estigma. Entonces puede que muchos adultos sí lo tengan. Sin embargo, ¿cómo hacer la diferencia? Es cuando ya le ocasiona problemas al niño, en este caso, en sus entornos, en el entorno escolar, en el entorno de la casa. Por ejemplo, muchos niños y muchas familias salen peleadas con otros familiares porque el niño ya golpeó a otro niño, porque no puede medir sus fuerzas y ya lastimó, por ejemplo, al hermanito, o en la escuela en el que te decía que no le gusta acatar indicaciones de los maestros. O estar absolutamente aislados. O sea, es decir, son, digamos, los extremos en cuanto a las conductas. Doctora, a mí me gustaría que usted le recordara a nuestro público radioescucha ¿cuáles son estas señales que debemos de tener en mente? Así es. Cuando algún familiar cercano tenga algún tipo de trastorno, tanto de déficit de atención e hiperactividad como del trastorno autista? Claro. Problemas de comunicación y lenguaje. Un niño de 1 año que no responde a su nombre, que tiene 3 años y todavía no habla, un niño que no le interesa relacionarse con sus pares, que ocupa siempre las manos de los cuidadores como herramientas, por ejemplo, también que hace movimientos muy estereotipados, que está aleteando para autorregularse, niños que tienen escaso contacto visual, ¿de acuerdo? Todas estas son señales de alerta para trastorno del espectro autista. Y para trastorno por déficit de atención, un niño, por ejemplo, a partir de los 3 años ya es capaz de quedarse quieto si la mamá o el papá le dice que lo llevan a la iglesia, al templo, o por ejemplo en la escuela donde ya se tiene que mantener más quieto y él no se anda trepando en todos lados, en la iglesia hace mucho ruido, que no tiene lectoescritura adquirida. Esas serían señales de alerta. Ahora, en los centros de salud, doctora, ¿el personal está capacitado para poder detectar, por ejemplo, este tipo de problemáticas como el espectro autista o el de déficit de atención e hiperactividad? Yo creo que cada vez más sí. En este caso, el pediatra, siempre recomiendo que lleven a sus valoraciones frecuentes al pediatra, que va a ser el primero en detectar que haya algún retardo en el neurodesarrollo, en las 4 áreas importantes: la motricidad gruesa, la motricidad fina, la comunicación y lenguaje, donde entrarían estos trastornos, y la parte social. Entonces, él, al detectar que hay una desviación en alguna de estas áreas, ya lo puede clasificar como un retraso en el neurodesarrollo y enviárnoslos, en este caso, al neurólogo pediatra. Ahora, finalmente, la familia, el núcleo familiar, los amigos juegan un papel importante cuando se dan este tipo de trastornos en las personas, doctora. Claro. Más en estos tiempos en que muchas veces se confunde la crianza respetuosa con ser permisivos. Todo niño requiere que haya límites y haya reglas y rutinas bien establecidas. Entonces, por ejemplo, si una característica del déficit de atención es que los niños interrumpen las conversaciones con frecuencia y no les gusta esperar turnos. Si, por ejemplo, la mamá o el papá están acostumbrados a que cada que hable su niño, estén con quien estén, los van a voltear a hacer caso sin que hagan que ellos esperen sus turnos, puede ser más una cuestión de la familia, de que ya se condicionó a hacer de esta manera. Entonces la familia sí logra, sí
Sí, tiene un papel tiene fundamental. un papel fundamental en estos casos. Entonces, para diagnosticar el déficit de atención o el autismo, tiene que ser un protocolo muy avanzado, siguiendo diferentes partes, porque va a ser un diagnóstico de por vida. Así es, y sabemos que muchas personas con el tratamiento, la terapia adecuada, pueden tener Una adecuada calidad de vida. Exactamente, una buena calidad de vida. Doctora Cristal Hernández, neuróloga, pediatra y neurofisióloga clínica egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí Entre Dos. Muchas gracias, Pati, por la invitación. Gracias. Aquí, Entre Dos.